Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos la oportunidad de trabajar de nuevo en un nuevo webinar organizado por Biterbit, y en este webinar lo que queremos trabajar sobre fundamentalmente es la fórmula para hacer crecer el outsourcing. Mi nombre es Ari Gutiérrez y yo soy un especialista en esta área. He trabajado durante mucho tiempo con muchas empresas en cómo aportar en diferentes momentos del proceso de outsourcing y en diferentes momentos que tiene la empresa para hacerlas crecer. Y en este webinar específicamente lo que vamos a trabajar es en la parte de reclutamiento. Cómo hacer que desde el área de reclutamiento una empresa de outsourcing pueda lograr sus objetivos, pueda alcanzar mejores clientes, pueda fidelizar clientes, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con 10 tips. Vamos a trabajar en 10 tips que tienen un objetivo principal. Mejorar la velocidad de la respuesta del cliente, al cliente. Es decir, normalmente las cosas que más marcan el crecimiento en outsourcing es poder llegar cuanto antes a un cliente. Al final es un mercado muy competido, todos tenemos que intentar cubrir las necesidades específicas de un cliente para lo que es un posible candidato, lo que es una posible contratación, y por tanto la única manera que podemos marcar diferencia es siendo más ágiles y yendo más rápidos. Lo que vamos a tratar entonces en este webinar son 10 tips orientados, como decía anteriormente, a lo que es el reclutamiento y cómo cada uno de estos tips va a aportar en cada una de las partes del funnel de reclutamiento dentro de una empresa de outsourcing. Y sin mucho más preámbulo, vamos a arrancar con el primero. Centraliza los datos en tu propia base de talento. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente lo que nos sucede es que sabemos que obtenemos candidatos de diferentes fuentes, de diferentes portales, pero si no tenemos un sitio donde centralizamos toda la información, un sitio donde podemos luego poder canalizar rápido los procesos, los proyectos que nos llegan, de forma que podamos encontrar de forma rápida a un candidato, pues evidentemente perdemos tiempo. Entonces, logrando centralizar en una herramienta, en una base de datos, todos los candidatos, toda la información del candidato, pues va a hacer que evidentemente podamos llegar al candidato preciso que están buscando para el proceso que nos ha enviado el cliente. ¿Cómo lo podemos hacer? Existen diferentes herramientas. Es cierto que muchos, al final lo que utilizan muchas veces es el Excel. Yo soy un detractor totalmente de utilizar un Excel. Existen software de reclutamiento que te permiten canalizar toda tu información, centralizar toda tu base de datos en un único lugar, donde evidentemente vas a poder tener mucho más alcance y mucha más efectividad. Este para mí, de hecho, es de los principales tips que hay que tener. No se puede hacer nada más. No podemos trabajar en casi nada más si no tenemos centralizado todos los datos de tus candidatos, informes, entrevistas, evaluaciones, con qué clientes están trabajando. Si no tenemos esto, pues difícilmente podamos mejorar en cualquiera de los otros tips que vamos a ver luego. Vamos a trabajar en el segundo. Segmenta tu base de datos. ¿Qué significa esto? Una vez, esto además va muy relacionado con el punto anterior. Una vez que tenemos la base de datos centralizada, lo siguiente que vamos a hacer es segmentarla, vamos a estructurarla. Si nosotros entrásemos en una librería ahora mismo, seguramente en la librería veríamos diferentes sitios donde están los libros por autor, por idioma, por género. Pues esto mismo pasa cuando tienes centralizado toda tu base de datos. Necesitas tenerla segmentada por experiencia del candidato, por industria, por nichos. Es decir, de forma que cuando tus reclutadores vayan a gestionar un proyecto que le ha llegado directamente de un cliente y quieren evidentemente ser mucho más eficientes, pues lo que van a hacer es buscar en los diferentes pools de talento, en las diferentes segmentaciones que tiene creado, dónde están los candidatos que más van a encajar. Yo os quiero mostrar algunos ejemplos que creamos normalmente con nuestros clientes y os voy a compartir la pantalla. De hecho, lo que voy a hacer durante el webinar en algunos momentos es compartir para que esto evidentemente pueda ser un poco más práctico y no se quede todo solamente en la teoría. Voy a compartir pantalla, dame un momento. Ya estoy compartiendo. Creo que ya estáis viendo. Sí, ya estáis viendo. Vale, genial. Fijaros, esto es una base de datos donde están centralizados los candidatos que antes comentaba en el punto 1. Vale, ¿cómo yo puedo segmentarlos? Yo puedo segmentarlos de una forma muy sencilla. Yo lo que hago es crear filtros y una vez que tengo creados filtros, que además les pongo el nombre que sean muy sugerentes, pues luego los voy a reutilizar. Por ejemplo, aquí yo he creado un grupo de segmentaciones entre las que tengo, por ejemplo, Madrid Database 40K. ¿Qué estoy diciendo? Aquí tengo los candidatos que son de Madrid, que son expertos en base de datos y que están cobrando más de 40.000.
Es decir, ya yo tengo ese filtro por localización, por conocimientos y por salario. Y lo que voy a hacer es, cuando me viene un requisito directamente de un cliente y que necesito cuanto antes poder darle respuesta con candidatos que encajen y poder ver qué candidatos tengo en mi base, pues lo que voy a ir a este filtro, a este segmento. Y como veis, este ya está cargado los candidatos que cumplen con estas características. Aquí voy a decir candidatos que tienen conocimientos en MongoDB, MySQL, Redis, que son de Madrid y que tienen salarios, por ejemplo, por encima de 42.000. Me salen 2 candidatos. Si yo entrase en cualquiera de estos candidatos, me va a cumplir directamente los requisitos. Voy a ver otro segmento. Por ejemplo, Senior Developers. Lo que estoy buscando es programadores que sean senior, que tengan una cantidad de años de experiencia. Pues cuando clico, pues aquí me va a buscar candidatos que tienen más de 5 años de experiencia y que tienen los conocimientos de PHP y MySQL. Son programadores con más de 5 años de experiencia. Y ya los tengo listados. Esto evidentemente lo que va a hacer es que tus reclutadores, vuestro equipo de reclutadores, pues para ellos sea mucho más sencillo poder alcanzar sus objetivos, poder dar abasto a las peticiones que van llegando. ¿Vale? Vamos a avanzar al siguiente tip. Afinar la estrategia de búsqueda directa de candidatos. ¿Qué significa esto? Al final sabemos que los candidatos son nichos y que pueden estar en diferentes canales. Pueden ser portales de empleo tipo LinkedIn, tipo InfoJobs, o pueden estar en redes sociales. Es decir, en función de las peticiones que te van a llegar, tú vas a utilizar los canales que más se encajen. Por tanto, es importante desde un inicio, cuando te llega una petición, tener muy estructurada la estrategia de búsqueda directa de estos candidatos. Saber dónde están y no perder ningún tipo de tiempo yendo a portales o yendo a redes sociales donde sabes que tu candidato no va a estar. Para eso tienes que evidentemente tener ya muy estudiado todos tus canales, saber dónde quieres hacer inversión para poder obtener cuanto antes los candidatos. Esto es extremadamente importante. Es decir, cuando tú trazas una estrategia, no estás pensando solamente en obtener el candidato, sino cuál es la inversión que estoy haciendo en cada uno de estos canales para que directamente los candidatos me lleguen, ¿vale? Recuerda siempre que los candidatos, dependiendo del proceso, en algunos casos los candidatos van a aplicar de forma espontánea y en otros casos no nos queda otro que hacer búsqueda, hacer sourcing directa a los candidatos. Por tanto, mientras más trabajemos en la estrategia, mientras más conozcamos los canales donde están cada uno de los candidatos, mientras más conozcamos nuestros nichos, mejor podemos hacer la inversión y más rápido vamos a obtener candidatos para un proceso. Siguiente tip. Distribuir correctamente la carga del equipo de reclutamiento. ¿Qué sucede? Al final nosotros nos llegan peticiones por diferentes sitios y de diferentes perfiles. Es decir, yo tengo diferentes clientes que están trabajando para mí y cada uno de ellos me va a pedir diferentes perfiles con más prioridad, con menos. Y tú tienes un equipo de reclutamiento. Tú tienes que entender muy bien cuál es la carga de tu equipo de reclutamiento y para qué está preparado. Es decir, no puede ser que un reclutador esté llevando mucho más procesos y a la misma vez muy complejos y otros reclutadores no. Por eso es importante tener una herramienta donde tú puedas tener muy claro cómo está distribuida esta carga, qué reclutador está llevando más peso o menos peso, qué tipo de clientes está llevando cada uno de estos reclutadores, cuál es el performance de cada una de las personas de tu equipo, es decir, cuáles son las estadísticas, cuáles son los informes, cuáles son los KPIs de cada uno de tus reclutadores para saber evidentemente cuánta carga le puedes dar a cada uno de ellos. Esto te va a hacer que tus reclutadores estén mucho mejor preparados, con capacidades mucho más disponibles para poder dar abasto a tus clientes y evidentemente siempre pensando que queremos ser mucho más ágiles y mucho más rápidos para poder darle respuesta a tu cliente. Vamos al siguiente tip. Estandarizar la maquetación y la presentación de perfiles. Esto es extremadamente importante por 2 cosas. Una es por tiempo y otra es por establecer procesos mucho más profesionales. Para un cliente, cuando tú le vas a presentar candidatos, él espera que tú les presentes los candidatos siempre de una misma forma, con un mismo estilo, con una misma maquetación, con una misma creatividad. Lo que no puede ser es que le mandemos un candidato con un currículo totalmente diferente de otro, que el cliente entonces va a tener que estar perdiendo tiempo en entender cada uno de estos currículos. Entonces, lo primero es hacer homogéneo la forma en que le compartimos los candidatos al cliente y lo otro es vuestra marca. Que vuestra marca vaya, que el cliente cuando vea un currículo vuestro directamente, yo sé quién es quien me ha mandado este currículo. Yo lo conozco solamente por ver la marca, pues lo logro identificar. Y además me identifico, me gusta la forma que lo ha hecho. Entonces, es muy importante estandarizar esta maquetación. Aquí voy a hacer igual una presentación de la pantalla para que veáis una forma de hacerlo. Comparto pantalla.
Creo que ya puede ser que estéis viendo. Sí, ya estáis viendo. Fijaros, yo tengo creado aquí un template. Es decir, esto es un template con un logo inventado, con unos colores de marca. Esto evidentemente vosotros lo podéis diseñar con todo vuestro branding, con toda vuestra marca. Y lo que vamos a hacer es que cada una de estas secciones van a ser rellenadas de forma automatizada con el currículo de cada candidato. Y vamos a ver un ejemplo muy claro, ¿vale? Yo tengo este template yo lo subo en esta herramienta, en Viterbi, en la herramienta de reclutamiento, y ya lo tengo preparado el template para que se me rellene la información. Y lo que voy a hacer es que voy a entrar en un candidato. Imaginaros que voy a entrar en, por ejemplo, este que tengo abierto aquí, en Dimitri. Pues Dimitri tiene toda esta información de forma digital, pero yo quiero crear un currículum de Dimitri. De hecho, el currículum de Dimitri que tengo es el currículum estándar de LinkedIn suyo. No tengo ninguno personalizado. Yo voy a crear uno personalizado de Dimitri con mi marca. ¿Cómo lo hago? Aquí entro en generar documento, elijo el documento que se llama CV Maquetación y digo confirmar. Ya lo va a hacer y lo que va a hacer es descargarlo en modelos PDF. Ya lo hizo y ahora aquí entro en el currículo y como veis se ha rellenado con toda la información. De hecho voy a darle un poco de zoom donde tengo la intro, el resumen de Dimitri, su experiencia profesional, su nivel de inglés, sus competencias, educación, todas las cosas. Es decir, vamos a hacerlo con otro candidato, por ejemplo. Voy a entrar en otro candidato. Voy a entrar, por ejemplo, en Diego Ring, que lo tengo también abierto, donde también tengo toda su información. Y aquí voy a decir que generar documento, CV Maquetación, confirmar. Descargar en modo PDF. Ya lo hizo. Y ahora voy a verlo. Pues aquí lo tengo. Tengo que Diego Ring, quién es Diego Ring, un resumen de él, experiencia profesional, las competencias, no tiene nada, nivel de inglés, las competencias técnicas, pues tendría toda su información, la educación, todo. Es decir, yo tenía preparada esta plantilla, como estábamos viendo antes, y se ha rellenado con toda la información del candidato. ¿He tenido que hacerlo yo de forma manual? No. El sistema, con solamente entregarle la plantilla, va a saber cómo extraer toda la información del candidato y prepararla. Y esta información ya la podéis directamente compartir con vuestros clientes. Para vuestros clientes va a identificar la marca vuestra, va a entender mucho mejor porque ya vosotros habéis trabajado en cuál es la forma mejor de presentarle la información del candidato al cliente, va a poder entenderla de forma mucho más ágil y evidentemente se va a quedar identificado con vuestra marca. ¿Vale? Voy a dejar de compartir y vamos a continuar con los siguientes. Agiliza la coordinación de entrevistas entre candidatos y clientes. ¿Qué sucede? Vosotros sois intermediarios. Por un lado yo tengo el candidato y por otro lado el cliente. Si yo dejo que entre cliente y candidato, entre ellos se pongan de acuerdo para tener una entrevista, pues perfectamente se pierde tiempo. Y al final el cliente y ambos, también el candidato, ambos lo que quieren es ser mucho más ágiles, tener, por un lado el candidato, tener una buena experiencia durante el proceso de selección y el cliente evidentemente quiere cuanto antes tener los candidatos disponibles para poder trabajar con ellos. Por tanto, vosotros sois los intermediarios, vosotros tenéis que coordinar estas entrevistas. Pero vale, si lo vais a coordinar vosotros, ¿lo vais a hacer de forma manual? No. La idea es que es trabajar con herramientas que existen, que puedan automatizar los calendarios, que den la disponibilidad de que sabemos cuándo puede el candidato, puede el cliente y lo podemos automatizar y cuanto antes se coordina una entrevista, ya sea entrevistas presenciales, entrevistas en videollamada o incluso entrevistas en diferido. Se pueden coordinar de forma automatizada. No es que vosotros vais a estar teniendo que llamar por un lado al candidato y por otro lado al cliente para ver su disponibilidad. No, se puede totalmente automatizar. Pero sois vosotros los responsables de que ese proceso se haga. Están las herramientas, están las funcionalidades, la tecnología, solamente tenemos que utilizarla. Implementa asistentes de IA para outsourcing. Sí, todos sabemos que ahora mismo la inteligencia artificial sale en todos lados y con razón, es decir, está cambiando la forma de trabajar. Y en el outsourcing, en las empresas que hacen outsourcing, aún más todavía, porque al final la empresa de outsourcing, si lo que queremos es ganar en tiempo, pues lo que vamos a hacer es reducir lo más que podamos todas las tareas operativas que van surgiendo. Entonces, por ejemplo, en reclutamiento, ¿cómo lo podemos hacer? Forma sencilla, imaginaros, os llegan candidatos, tenéis candidatos nuevos que están aplicando un proceso de selección, en vez de tener que entrar candidato por candidato para extraer toda la información del candidato y poder revisarlos, se puede crear inteligencia artificial, se puede utilizar inteligencia artificial para procesar todos los currículos del candidato y deciros cuáles son los currículos que más se encajan con un proceso.
Es decir, ya está preparada la inteligencia artificial para analizar los currículos de un candidato y poder decir, este candidato tiene más encaje, este candidato tiene más capacidades de poder continuar en el proceso de selección que este otro. Yo ahora os voy a compartir un caso de ejemplo bastante rápido. Vale, antes me había quedado compartiendo la parte de Diego, pero ahora me voy a venir a la parte de ofertas. Si me vengo a ofertas, vale, imaginaros que estoy en esta oferta que se llama Senior PHP Developer. Entro en ella y aquí la inteligencia artificial lo que me va a decir es que para un proceso de selección de programador va a analizar sobre mi base de datos qué candidatos van a encajar. No lo tengo que hacer yo de forma manual, él lo va a hacer por sí solo. Y si vengo a la eMatcher, pues él directamente va a analizar cuáles de los skills que tiene este proceso de selección, que para mí son prioritarios, qué candidatos son los que mejor encajan y además le da una puntuación. Es decir, ya no tenéis que entrar candidato con candidato que tenéis en vuestra base o de los nuevos que van llegando para poder entender cuál tiene más match con el proceso de selección, sino que la inteligencia artificial va a hacer ese trabajo por vosotros. Y además es capaz de adaptarse. Yo aquí, por ejemplo, le he dado prioridad a 2 o 3 skills, a PHP, MySQL y API, pero eso se puede cambiar y voy a decir que ahora es más prioritario solamente las skills de PHP y MySQL. Y esto automáticamente cambia y cambia incluso la puntuación que le ha dado a cada uno de los candidatos. Él es capaz de procesar esta información y entender que ahora que hay otros candidatos que pueden encajar más o menos en función de la variación que acabo de hacer. Si vuelvo ahora a poner y digo que ahora para mí es importante de nuevo Laravel, por ejemplo, pues habrán otros candidatos que pueden encajar más o menos. ¿Vale? Vamos entonces a la siguiente. Analiza la rotación de tu servicio de outsourcing para anticiparte a las vacantes. ¿Qué quiere decir esto al final? Vosotros sabéis cuál es vuestra rotación interna. Vosotros tenéis clientes y necesitáis que los candidatos que ya han sido contratados y que están trabajando para vuestros clientes, pues evidentemente esos candidatos sabéis que tienen una rotación porque ya la tenéis analizada. Y si no lo tenéis, tenéis que empezar a analizarla. Tenéis que tenerla muy a mano, porque es la única forma que vais a tener para anticiparos a buscar nuevos candidatos y que, por tanto, la vacante siempre esté cubierta. Es decir, el cliente no se puede quedar sin el candidato, sin el empleado, porque lo que va a pasar es que va a decir, vale, si me he quedado sin el empleado porque se te ha ido, lo que voy a hacer es buscar de nuevo y puede ser que entonces otro competidor mío le provea de un candidato antes que yo. Por tanto, nosotros tenemos que tener capacidad de anticipación, tenemos que estar antes, tenemos que llegar mucho antes al propio... al momento, ¿no? A ese momento en el que se me va a ir el candidato. ¿Cómo lo hago? Teniendo muy clara toda mi rotación. La rotación no es algo genérico, no es algo de la rotación de toda la empresa. La rotación hay que analizarla por tipo de perfil, por salario, por nicho, hay que analizarla por conocimientos, hay que analizarla por experiencia, porque puede ser que yo tenga más rotación en perfiles más jóvenes y menos rotación en perfiles con más seniority, así siendo más seniors. Entonces, hay que entender la rotación ya de forma segmentada. Como decíamos al inicio, si yo tengo segmentada mi base, también puedo segmentar mi rotación. Y esto os va a permitir, evidentemente, siempre tener cubiertas vuestras vacantes de cara a vuestros clientes. Vamos a la siguiente. Y ya estamos llegando casi que al final, es analizar el performance y la estructura de tu equipo de reclutamiento. ¿Qué es lo que sucede aquí? Nosotros sabemos que al final el proceso de reclutamiento es casi que igual que un proceso de ventas. Es decir, yo tengo un grupo de peticiones y sé que cuanto antes logre cubrir esas peticiones, pues evidentemente gano. Pero pasan cosas que tienen que ver con el equipo, con las etapas, con el cliente, y yo tengo que entender todos los KPIs y todas estas cosas que suceden, todos estos problemas que pueden surgir por el camino para encontrarles solución. Pero tengo que estar enterado, tengo que tener un sitio donde tenga monitorizado todos mis KPIs y todos mis informes. Un sitio donde yo entienda muy bien por qué una persona del equipo está teniendo mejor rendimiento, cuál es la estructura correcta
de equipo de reclutamiento para poder dar abasto a un cliente específico que me hace más peticiones que otro cliente, poder entender que incluso hay un cliente que con él tengo más complejidad a la hora de poder cerrar, porque quizás es más exquisito, quizás busca perfiles muy de nicho y con otro cliente no, y por tanto sé dónde puedo dar prioridad, pero también tengo que tener muy clara la estructura de mi equipo, de dónde voy a enfocar a mi equipo, para un cliente o para otro, o quizás para los dos, pero dándole más o menos prioridad. Yo tengo que entender esto, tengo que tener todos los KPIs y todos los informes de mi equipo completo y las estructuras que tengo creadas. Como mismo decía antes, cuando segmentamos mi base de candidatos, también puedo segmentar a mi equipo de reclutamiento. Yo puedo tener personas que están especializadas en un perfil y personas que están especializadas en otro. Pues es parte de entender este proceso y tenerlo muy claro para poder, evidentemente, llegar antes a cubrir una vacante. Y entrando en la última es medir el rendimiento de tus funnels de reclutamiento. Antes os comentaba un poco de esto. Como mismo en ventas os decía, existe un funnel de reclutamiento. Yo tengo muchos candidatos que me llegan por arriba y solamente un candidato es el que va a ser contratado. Quizás en algunos perfiles como tecnología tendré pocos candidatos arriba y también uno no, pero realmente existe un funnel donde yo sé que ese embudo de reclutamiento lo que me va a decir es cuántos candidatos tengo que buscar o tengo que hablar con ellos o tengo que entrevistar para poder quedarme con uno. Y además, ¿dónde es que se me están cayendo los candidatos? Entonces, una vez que yo tengo claro mi embudo, desde que capto, entrevisto, a una criba, comparto con el cliente y el cliente me da el visto bueno, el candidato o no, de todos los que entraron al inicio del embudo y cuál se quedó, dónde son los puntos donde yo puedo optimizar mucho el proceso y quizás etapas que puedo reducirlas en tiempo lo más posible para que cuanto antes ese embudo sea recorrido y cuanto antes el candidato que entró por captación, cuanto antes el cliente lo pueda tener. Pero para esto, lo que os decía también con el punto anterior, tenéis que tener muy bien medido todos vuestros KPIs. No puede ser que para yo poder creer que mi negocio va a crecer, no tengo nada medido de reclutamiento. Todo lo contrario. Si tengo la expectativa, si tengo unos objetivos anuales de hacer que mi negocio crezca, pues de las cosas que más tengo que apostar es por tener todo mucho más medido, todo mucho más controlado y poder entender dónde están todas mis áreas de mejoras. Vale, hemos visto de forma muy rápida lo que son los 10 tips que ahora mismo nosotros compartiríamos con vosotros para que mejoréis la velocidad de respuesta al cliente, pero claro, quedan muchas más cosas. Sí, de normal, se pueden trabajar en muchos más aspectos. Nosotros hemos decidido hoy trabajar con estos 10, pero siempre hay margen para más. Igualmente nosotros vamos a recoger cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta en el chat y estaremos atentos para responderoslas. ¿Vale? Muchas gracias por haber participado y por otro lado os dejo por aquí un link para que si queréis cualquier tipo de duda y ya queréis verla de forma one-to-one, de forma personalizada con cualquiera de nuestros expertos, nosotros estaremos encantados. Un abrazo y que vaya muy bien el día. Adiós.